El aire de Egipto parecía más denso que nunca. El sol, que antes iluminaba orgulloso las pirámides y los templos dorados, ahora caía pesado sobre un pueblo dividido entre la opulencia y la esclavitud. Los latigazos resonaban sobre las piedras del desierto, mezclados con el lamento de los hebreos, que día tras día levantaban monumentos para dioses que no escuchaban. Pero algo nuevo se gestaba en el horizonte. El silencio que precede a las tormentas comenzaba a respirar entre los hombres. Después de 40 años de exilio, Moisés regresaba, no como un fugitivo, sino como un emisario del Dios viviente. Y con él, Aarón, su hermano y su voz. Ambos caminaban hacia el corazón del imperio más poderoso del mundo, llevando en sus manos una orden que ni los ejércitos del faraón podrían detener. «Deja ir a mi pueblo». Los pasillos del palacio eran un laberinto de columnas y sombras. Las paredes cubiertas de jeroglíficos narraban las glorias pasadas de los faraones, mientras estatuas de piedra observaban, inmóviles, el paso de los intrusos. Los guardias los miraban con desdén. Nadie se atrevía a presentarse ante el soberano sin una invitación. Pero Moisés no pedía permiso. Él venía en nombre de aquel que no necesita anunciarse. Ante el trono, el faraón permanecía erguido, con la mirada altiva y el rostro adornado de oro. Su voz era grave, acostumbrada a ser obedecida. «¿Quién es ese señor del que hablas, para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel?», preguntó con ironía, mientras el silencio se hacía pesado como el aire antes del trueno. Moisés lo miró sin inclinarse. «El Dios de nuestros padres nos ha hablado. Nos ordena ofrecerle sacrificios en el desierto». La palabra Dios resonó en la sala como un desafío. El faraón sonrió con desprecio. «Si su Dios los quiere libres, que los libre él mismo. Pero yo no dejaré ir a mis esclavos». Y con esa frase, la batalla espiritual más grande de la antigüedad quedó declarada. Desde ese día, el trabajo del pueblo se volvió más duro. Los capataces egipcios, siguiendo las órdenes del faraón, ya no les daban paja para fabricar los ladrillos, pero exigían el mismo número cada jornada. El castigo se multiplicó, y los lamentos de los hebreos se elevaron como un clamor ardiente hacia el cielo. Muchos comenzaron a dudar de Moisés, preguntándose si su llegada había traído salvación o desgracia. Moisés, herido por la desesperanza de su pueblo, cayó de rodillas y clamó: «Señor, ¿por qué has permitido que el faraón oprima aún más a los tuyos? ¿Por qué me enviaste?». Y la respuesta descendió como un trueno, envuelto en calma: «Ahora verás lo que haré con el faraón. Con mano poderosa los dejará ir, y con mano poderosa los echará de su tierra». Moisés volvió ante el pueblo con nuevas palabras, pero sus oídos estaban cerrados por el cansancio. Sin embargo, el plan divino ya estaba en marcha, y ni el escepticismo humano, ni la arrogancia del faraón podrían detenerlo. La siguiente audiencia en el palacio fue diferente. Aarón, siguiendo las instrucciones de Dios, arrojó su bastón al suelo, y éste se convirtió en una serpiente viva que se enroscó ante el trono. Los magos del faraón hicieron lo mismo, imitando el prodigio con sus artes ocultas, pero la serpiente de Aarón devoró las de ellos, como símbolo de que el poder del Altísimo no admite rivales. El faraón observó el espectáculo sin inmutarse. Su orgullo era un muro impenetrable. No temía a señales, ni a palabras, ni a advertencias. Su corazón se endurecía, no solo por decisión divina, sino por la soberbia que lo había coronado como un dios entre los hombres. Entonces comenzó la primera señal. Las aguas del Nilo, fuente de vida de todo Egipto, se tiñeron de sangre. Los peces murieron, el río apestaba, y el pueblo egipcio buscaba desesperado agua limpia entre la arena. Pero aún así, el faraón se resistió. Pasaron los días, y Egipto se vio cubierto de ranas. Entraban en los templos, en las casas, en los lechos, incluso en la mesa del faraón. Los magos, incapaces de revertir la plaga, solo pudieron imitarla, aumentando el caos. Y cuando Moisés oró para que el castigo cesara, el faraón prometió liberar al pueblo. Pero tan pronto las ranas desaparecieron,
su corazón volvió a endurecerse. Las señales se sucedieron una tras otra: polvo convertido en piojos, enjambres de insectos invadiendo ciudades, animales muriendo en los campos, pestilencias que corroían la tierra. Cada plaga era un golpe dirigido a los falsos dioses de Egipto. El Nilo, los animales, la tierra, el sol. Era como si el Dios de Israel estuviera demoliendo, uno por uno, los pilares espirituales del imperio. El faraón, sin embargo, seguía firme en su trono, creyendo que podía resistir la voluntad de aquel que había creado el universo. Mientras tanto, Moisés comprendía que no era él quien hablaba ni actuaba. Era Dios mismo el que libraba la batalla. Lo humano quedaba pequeño frente a lo divino, y aunque la tensión aumentaba, algo en su interior comenzaba a entender el misterio de la paciencia celestial, que incluso en la dureza del faraón había un propósito, y que cada plaga no era solo castigo, sino una lección de poder y humildad. Así terminaba aquella primera fase del enfrentamiento: un Dios revelando su fuerza ante un rey que creía ser inmortal. La guerra no se libraba con espadas ni ejércitos, sino con el choque de dos voluntades: la de un hombre que decía no conocer al Señor, y la del Creador, que estaba a punto de mostrarle quién reinaba realmente sobre la tierra y los cielos. El amanecer sobre el Nilo ya no traía esperanza. Las aguas, antes símbolo de fertilidad y vida, se habían convertido en un espejo del juicio divino. Los egipcios caminaban por la orilla con vasijas vacías, buscando un sorbo de agua limpia que no existía. Las ofrendas a los templos se multiplicaban, pero los dioses de piedra no respondían. Moisés y Aarón volvieron ante el faraón, no con espadas, sino con el peso de una voz que resonaba más fuerte que cualquier ejército. Así dice el Señor, Dios de los hebreos: deja ir a mi pueblo para que me sirva. La mirada del faraón era hielo y fuego al mismo tiempo. Había en él una obstinación tan profunda que ni el sufrimiento de su gente podía conmoverlo. La soberbia había echado raíces en su corazón, y esas raíces lo hacían sordo a la verdad. De pronto, una nube oscura se levantó sobre los campos. Enjambres de insectos cubrieron la tierra. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto contra Egipto. Las casas, los templos, incluso las cámaras del palacio, se llenaron del zumbido insoportable de las moscas. Los sacerdotes corrían de un lado a otro, cubriéndose el rostro. Las vasijas se quebraban, los alimentos se pudrían, y el hedor se mezclaba con el miedo. Solo en la tierra de Gosén, donde vivía el pueblo de Israel, el aire seguía limpio. Allí no llegaba la plaga. Era una frontera invisible, un muro de misericordia que separaba a los oprimidos de sus opresores. El faraón, desesperado por un momento, mandó llamar a Moisés. «Rogad a vuestro Dios que quite las moscas», dijo con voz temblorosa. «Dejaré ir al pueblo, pero que no se alejen mucho». Moisés oró, y el viento barrió las nubes de insectos como si nunca hubiesen existido. Pero apenas la calma regresó, el faraón volvió a su trono y endureció su corazón una vez más. El tiempo comenzó a perder forma. Los días se confundían con las noches, y cada amanecer traía una nueva herida sobre la tierra. El ganado cayó muerto en los campos. Los cuerpos de los animales sagrados, bueyes, camellos, ovejas, yacían sobre la arena. Los sacerdotes lloraban, los comerciantes se arruinaban, los campesinos no podían enterrar a sus bestias por miedo a contagiarse. Y aún así, el faraón resistía. Entonces, el polvo se convirtió en ceniza, y la ceniza en llagas. Los egipcios se cubrieron de úlceras dolorosas. Ni los sabios del palacio pudieron ocultar su miseria. Aquellos que decían controlar los misterios de la naturaleza, ahora gemían bajo su peso. Era como si el mismo aire se vengara de su orgullo. En ese punto, Egipto comenzó a comprender que algo más que un enfrentamiento político estaba ocurriendo. Las plagas no eran meros accidentes, eran mensajes, un lenguaje divino escrito en la piel del imperio. Moisés, cansado pero firme, sabía que cada paso los acercaba a la liberación.
Cada golpe era una advertencia, y cada advertencia un acto de justicia. Sin embargo, dentro de él crecía una mezcla de compasión y temor. Había visto el poder de Dios, pero también la dureza del corazón humano. Entonces vino el trueno. El cielo, que durante siglos había sido amigo de Egipto, se volvió enemigo. Nubes negras cubrieron el horizonte, y un rugido desgarró el aire. El granizo comenzó a caer con furia, mezclado con fuego. Las plantas se quebraban, los animales huían despavoridos, los árboles eran arrancados de raíz. Los egipcios gritaban buscando refugio, y las cosechas se perdían bajo una lluvia ardiente. Solo en Gosén no cayó ni una piedra de hielo. El faraón, por primera vez, pareció quebrarse. Mandó a llamar a Moisés y confesó: «He pecado. El Señor es justo, y yo y mi pueblo somos culpables. Rogad a vuestro Dios que cese este trueno». Moisés oró, y el silencio volvió a la tierra. Las nubes se disolvieron, el fuego se apagó, y Egipto respiró otra vez. Pero el arrepentimiento del faraón era solo un espejismo. Apenas la calma lo envolvió, su orgullo despertó de nuevo. La soberbia lo gobernaba más que su propio trono. El tiempo avanzaba, y las heridas del imperio se abrían más. Los egipcios comenzaron a murmurar contra su rey. Decían que Moisés no era un mago, sino un profeta del Dios verdadero. Los sacerdotes, aterrorizados, le suplicaban que liberara al pueblo, pero el faraón los callaba con una sola mirada. Era un hombre prisionero de sí mismo. Entonces vino la octava herida. El viento del este sopló durante toda la noche, y al amanecer, un ejército verde cubrió el cielo. Eran langostas. Millones de ellas descendían sobre la tierra y devoraban lo que el granizo había dejado. En pocas horas, Egipto, el país de los ríos y la abundancia, se transformó en un desierto. Los campos eran polvo, los árboles, esqueletos. El faraón, desesperado, buscó otra vez a Moisés. «Perdona mi pecado», una vez más suplicó. «Ruega a tu Dios que quite de mí esta muerte». Y otra vez, Moisés oró, y otra vez, el viento cambió, llevando las langostas hacia el Mar Rojo, donde desaparecieron. Pero apenas el aire se limpió, el corazón del faraón volvió a endurecerse. Nadie en Egipto dormía ya. Los esclavos lloraban por las noches, los nobles se encerraban en sus palacios, los sacerdotes quemaban incienso en vano. Y sin embargo, el faraón seguía mirando el horizonte con orgullo, como si aún pudiera negociar con el cielo. Fue entonces cuando la luz se apagó. Durante 3 días, Egipto quedó sumido en una oscuridad tan espesa que podía sentirse en la piel. Las antorchas no ardían, los fuegos se extinguían sin explicación. Nadie se movía, nadie hablaba. Era una noche que parecía no tener fin. Un silencio absoluto, donde hasta los dioses de piedra parecían esconderse. Pero en las casas de los hebreos había luz, una luz cálida, serena, que no venía del fuego, sino de la promesa. Cuando por fin la oscuridad se disipó, Moisés fue llamado nuevamente. El faraón, con el rostro pálido, dijo: «Id, servid a vuestro Dios, pero dejad aquí vuestros rebaños y ganados». Moisés respondió con firmeza: «Ni una pezuña quedará atrás». El rostro del faraón se endureció otra vez. «Vete de mi presencia. Si vuelves a verme, morirás». Moisés bajó la mirada, pero sus palabras fueron fuego. «Así será como has dicho. No volveré a ver tu rostro». Y en ese silencio final, Egipto quedó suspendido entre el miedo y el misterio, porque en las sombras de esa noche, Dios preparaba la herida más profunda, la que quebraría definitivamente el corazón del imperio. La oscuridad había dejado su huella. Aunque el sol volvió a elevarse sobre las arenas, Egipto ya no era el mismo. Los templos estaban vacíos, los campos destruidos, los corazones desgarrados. Había silencio en los mercados, en los talleres, en las calles. Ni siquiera el sonido del Nilo podía borrar la sensación de un país que había sido quebrado desde adentro. El faraón seguía en su trono, pero su poder era una sombra. Las plagas lo habían despojado de la ilusión de control, y aún así, no podía rendirse.
Era como un hombre encadenado a su propio orgullo. Su rostro, antes dorado por la gloria, ahora estaba marcado por la fatiga y la desesperación. Moisés, por su parte, se había transformado. Ya no era el pastor temeroso que tartamudeaba ante la misión divina. Era ahora un profeta endurecido por el deber. Un hombre que había visto la mano de Dios descender una y otra vez sobre una nación que no quería entender. Sabía que la siguiente palabra del Señor no sería solo una advertencia, sería la sentencia final. El cielo estaba quieto cuando la voz divina volvió a resonar. Era un anuncio que debía ser recordado por todas las generaciones. La noche en que la justicia pasaría por Egipto. Dios ordenó a Moisés que hablara al pueblo, que cada familia tomara un cordero sin mancha y lo sacrificara al caer la tarde. Con su sangre debían marcar los marcos de sus puertas, una señal visible que los distinguiría de los egipcios. Aquella sangre, silenciosa y pura, sería el signo de protección. Donde estuviera esa marca, la muerte no entraría. Esa noche debía comerse el cordero asado, junto con pan sin levadura y hierbas amargas. Nadie debía salir de su casa hasta el amanecer. No era una cena cualquiera, era un pacto, la cena de los que se preparaban para partir. El pueblo obedeció. En silencio, bajo las estrellas, los hogares hebreos se llenaron de una luz tenue. Los niños preguntaban qué significaba todo aquello, y los padres respondían con voz firme que el Señor estaba a punto de liberarlos. Era una fe extraña, nacida del sufrimiento y la esperanza. En el palacio, mientras tanto, el faraón dormía inquieto. Soñaba con sus antepasados, con los ejércitos que había comandado, con los templos que había erigido en su honor. En su sueño, el Nilo se alzaba sobre la tierra y lo devoraba. Cuando despertó, sintió un silencio tan profundo que parecía sobrenatural. Fue entonces cuando comenzó. Nadie lo vio llegar, pero todos lo sintieron. Una presencia recorrió Egipto, invisible y terrible. En cada casa egipcia, el primogénito cayó, desde el heredero del trono hasta el primer hijo del prisionero en las mazmorras. No hubo gritos al principio, solo un silencio espeso. Y luego, el llanto. Las madres salieron corriendo por las calles, con los brazos extendidos hacia el cielo. Los sacerdotes golpeaban sus pechos. Los muros del palacio temblaban con los lamentos. La noche se volvió una herida abierta. Solo en la tierra de los hebreos reinaba la calma. En sus puertas, el rojo del sacrificio brillaba bajo la luz de las lámparas. En el interior, las familias esperaban en silencio, sabiendo que algo sagrado estaba ocurriendo afuera. Moisés se mantuvo despierto. Sabía que aquella noche cambiaría la historia. No era solo la liberación de un pueblo, era el nacimiento de una identidad. Un Dios que no solo crea, sino que defiende, que recuerda las promesas y que camina con los suyos. En medio del dolor, una orden resonó en el palacio. El faraón, devastado, llamó a sus siervos. Ya no gritaba ni imponía. Su voz era la de un hombre que había visto el límite de su poder. Que se vayan, dijo. Que salgan de mi tierra, todos. Y que bendigan también a Egipto, si es que su Dios lo permite. Y así, antes del amanecer, el pueblo de Israel comenzó su partida. No hubo armas, ni escoltas, ni ruido. Solo pasos, miles de pasos sobre la arena. Hombres, mujeres, niños, ancianos. Cada uno llevaba un pedazo de pan sin levadura y un corazón latiendo con fuerza. Era el sonido de una nación naciendo. Las calles de Egipto quedaron vacías. Los esclavos se habían ido, y con ellos la mano de Dios que sostenía la paciencia del imperio. Mientras el sol se alzaba sobre el desierto, Moisés miró atrás una última vez. En la distancia, el humo de los templos egipcios ascendía como una plegaria sin respuesta. Egipto, la tierra que había creído dominar la vida y la muerte, quedaba atrás, doblegada por un poder que no podía comprender. El viento soplaba del este,
empujando suavemente a los caminantes hacia el horizonte. Nadie sabía exactamente a dónde iban, pero todos sabían de dónde salían. Esa noche, la historia humana cambió de curso. Los esclavos se convirtieron en pueblo, los olvidados en protagonistas, y la sangre del Cordero en símbolo eterno de redención y libertad. Moisés avanzaba al frente, con el bastón en la mano y la mirada fija en el horizonte. A su lado, Aarón y los ancianos caminaban en silencio. No había júbilo ruidoso ni celebración inmediata, solo una paz profunda. Sabían que la libertad recién nacida debía atravesar el desierto antes de comprender su valor. Detrás, Egipto lloraba a sus muertos. Los templos se llenaban de humo y cenizas. Los dioses tallados en piedra miraban al vacío, incapaces de responder a sus fieles. La fe del imperio había sido derrotada no por la espada, sino por la verdad. En la distancia, una multitud caminaba entre el polvo y la esperanza. Eran hombres que habían vivido toda su vida como esclavos y que, por primera vez, respiraban el aire de la libertad. El sol comenzaba a elevarse y su luz dorada se reflejaba en los rostros cansados, transformando el dolor en propósito. Y así, en la frontera entre la noche y el día, nació el Éxodo. No fue una huida, fue una marcha, un acto de fe colectiva, una historia que sería contada durante siglos, transmitida de padres a hijos, recordando la noche en que el Señor pasó por Egipto y liberó a su pueblo con mano poderosa. Egipto amaneció en silencio, un silencio tan pesado que parecía doler. Las calles estaban vacías, los hornos apagados, y en el aire flotaba un olor a humo y a piedra mojada. La muerte había pasado, y con ella, el orgullo del imperio. Los sacerdotes no alzaban oraciones, los soldados no daban órdenes. Las puertas de los templos estaban abiertas de par en par, pero ningún dios respondía. Las estatuas, ennegrecidas por el fuego de las antorchas, parecían llorar lágrimas de piedra. El faraón, sentado en su trono, miraba sin ver. Sus manos temblaban sobre el oro. Había perdido a su hijo, su heredero, su orgullo. Todo lo que lo había definido como soberano se había desvanecido en una sola noche. Por primera vez, no había ira en sus ojos, sino vacío. En los palacios, las sirvientas se movían como sombras. Los nobles murmuraban plegarias olvidadas. Nadie se atrevía a mencionar el nombre de Moisés, porque pronunciarlo era aceptar que el poder de Egipto había sido derrotado por un solo hombre, o, peor aún, por el Dios que hablaba a través de él. Fuera de los muros, el pueblo de Israel se preparaba para marchar. No había júbilo estridente, sino una calma reverente. Las familias se reunían en grupos, con los animales, los utensilios y los restos del pan sin levadura. Cada rostro mostraba una mezcla de cansancio y esperanza. No sabían a dónde los llevaría el camino, pero sabían que ya no pertenecían a aquella tierra. El viento del amanecer soplaba sobre el desierto. El sol, rojo y pesado, asomaba detrás de las pirámides, proyectando sombras largas sobre las arenas. En la distancia, la multitud comenzaba a avanzar. Era un movimiento lento, constante, como el latido de un corazón recién despertado. Desde lo alto de su palacio, el faraón vio la caravana perderse en el horizonte. Miles de hombres, mujeres y niños, caminando hacia la nada, guiados solo por la promesa de un Dios invisible. Durante unos instantes, pensó en ordenar que lo siguieran, pero algo en su interior lo detuvo. No era miedo, era una especie de respeto, o tal vez el agotamiento de quien ha sido vencido por algo más grande que su comprensión. Moisés caminaba al frente. A cada paso, sentía el peso del pasado detrás de él y el llamado del futuro delante. Sabía que no caminaban solos. La presencia de Dios los acompañaba, silenciosa, invisible, pero tan real como el sol que los alumbraba. El desierto se extendía como una página en blanco. Y sobre esa página, el pueblo de Israel comenzaba a escribir su historia.
Los niños preguntaban cuándo llegarían. Los ancianos si encontrarían agua o descanso. Los jóvenes miraban el horizonte con mezcla de miedo y emoción. No había mapas, no había rutas, solo fe, pero esa fe era suficiente. A medida que avanzaban, los hebreos comenzaban a cantar. No un canto de victoria, sino de agradecimiento. Una melodía simple, pero tan profunda que parecía hacer vibrar la tierra. Era la primera vez que su voz se alzaba libre, sin látigos, sin órdenes, sin miedo. Y ese sonido, más que cualquier trompeta o tambor, era la señal de que un nuevo pueblo había nacido. Detrás, Egipto se desmoronaba en silencio. Los graneros vacíos, los campos destruidos, las casas en ruinas, los dioses egipcios, que habían reinado durante siglos, yacían impotentes frente a la evidencia de un poder superior. El país del Nilo, que había dominado el mundo conocido, comprendía por fin que hay cosas que no se conquistan con oro ni con ejércitos. En el centro del desierto, Moisés se detuvo y alzó la mirada. El cielo era inmenso, azul y limpio, como si la creación misma se preparara para comenzar de nuevo. Entonces comprendió que la verdadera batalla recién empezaba, la del corazón humano contra el miedo, la del pueblo libre contra su propia memoria de esclavitud. El éxodo no era solo un viaje físico, sino espiritual. Egipto quedaba atrás, pero Egipto aún vivía en la mente de muchos, y Moisés debía guiarlos no solo a una tierra prometida, sino a una nueva forma de ser. El pueblo siguió avanzando. Detrás de ellos, el humo de la ciudad se perdía entre las dunas. Delante, el camino se abría como una herida luminosa, un sendero de polvo y fe. Esa noche, cuando acamparon por primera vez fuera del alcance del faraón, el cielo se encendió de estrellas. Moisés observó el fuego de las hogueras, el murmullo de los niños durmiendo, el susurro de los ancianos orando. El aire olía a libertad. Entonces levantó su bastón y lo clavó en la arena. No era un gesto de poder, sino de promesa. Hasta aquí nos ha traído el Señor, pensó, y más allá, Él seguirá caminando delante de nosotros. La brisa nocturna sopló entre las tiendas. Los hebreos dormían, sin saber que pronto el faraón volvería a cambiar de idea, y que el rugido de sus carros volvería a resonar en el desierto. Pero por esa noche, el silencio era sagrado. Era el respiro antes de la tempestad, la calma que antecede al milagro. Y así, bajo el manto estrellado del desierto, comenzó una nueva era. Los hijos de Abraham caminaban hacia su destino, guiados no por el poder de un rey, sino por la promesa de un Dios que había demostrado ser más grande que todos los imperios. La libertad no era el final del camino, sino su comienzo. El viento del desierto soplaba constante, arrastrando la arena sobre las huellas del pueblo que avanzaba hacia lo desconocido. El amanecer teñía de rojo las dunas, y la multitud marchaba guiada por una columna de nube que se alzaba en el horizonte como una promesa. De día era sombra y dirección. De noche, fuego suspendido en el aire. Era la señal de que Dios iba delante de ellos. Durante un tiempo, el camino fue calma. Los hebreos comenzaban a creer que la esclavitud había quedado atrás para siempre. Pero en Egipto, el corazón del faraón volvió a endurecerse. La muerte, la ruina, la vergüenza. Nada lo había doblegado del todo. El vacío que lo rodeaba se transformó en furia. ¿Cómo podía dejar marchar a sus esclavos sin luchar? ¿Cómo podía permitir que su imperio quedara humillado ante el Dios de otro pueblo? Ordenó reunir sus carros, y los mejores guerreros del reino lo siguieron. 600 carros escogidos, y todos los jinetes de Egipto se lanzaron al desierto con un solo propósito: recuperar su poder. El sonido de las ruedas sobre la arena era como un trueno que crecía con cada instante. Los hebreos, al ver el polvo levantarse a lo lejos, sintieron el miedo regresar. Los gritos corrieron entre las filas. El ejército del faraón venía tras ellos, y frente a ellos se extendía el mar. Un muro de agua infinita. No había salida. El pánico se apoderó del campamento. Algunos clamaban a Dios. Otros reprochaban a Moisés. ¿Nos sacaste de Egipto para morir aquí? Moisés
firme, se adelantó entre la multitud. El viento agitaba su túnica, la arena golpeaba su rostro, pero su voz fue clara: no temáis. El Señor peleará por vosotros. El mar rugía frente a ellos. Las olas golpeaban la orilla como si quisieran impedir el paso. El cielo se oscureció y la columna de nube se desplazó, colocándose entre el campamento de Israel y los egipcios. Una barrera de oscuridad separó a unos de otros. La noche cubrió al enemigo, pero sobre los hebreos brillaba la luz. Entonces, Moisés alzó su bastón. El viento cambió. Un soplo poderoso vino del oriente y comenzó a empujar las aguas. El mar, que parecía impenetrable, comenzó a dividirse. Las olas se elevaron a ambos lados, formando dos muros líquidos que temblaban bajo la luna. Entre ellos, el fondo del mar se volvió seco y el camino se abrió. El pueblo avanzó, primero en silencio, luego entre gritos de asombro. Las antorchas iluminaban el paso y el reflejo del fuego danzaba sobre las paredes de agua. Los niños miraban con los ojos abiertos de par en par. Los ancianos caminaban apoyados en sus bastones, y Moisés permanecía al frente, guiado por la voz del viento. Cada paso era un acto de fe. Detrás, la oscuridad rugía. Cuando la última familia cruzó y el pueblo llegó al otro lado, el sonido de los carros egipcios rompió la noche. El faraón había entrado al mar con todo su ejército. Las ruedas se hundían en el barro, los caballos relinchaban, los hombres gritaban órdenes confusas, pero el orgullo los empujaba hacia adelante, ciegos ante lo imposible. Desde la orilla, Moisés extendió de nuevo su mano. El viento se detuvo, el silencio se hizo eterno, y entonces, las aguas volvieron. El rugido del mar fue como un trueno divino. Las olas cayeron sobre los carros, los caballos y los soldados. El fuego del cielo iluminó el caos. En un instante, todo el ejército del faraón fue tragado por el mar. El poder de Egipto, que había esclavizado durante siglos, desapareció bajo la fuerza del Dios que gobierna las aguas. El amanecer encontró a los hebreos de pie sobre la orilla. El mar, calmo otra vez, reflejaba el sol naciente. Sobre las olas flotaban restos de madera, cascos dorados, espadas rotas. Pero el pueblo estaba vivo. La libertad ya no era una promesa, era una realidad. Moisés miró hacia el horizonte, respirando el aire salado. A su lado, el pueblo comenzó a cantar. Era un canto nuevo, nacido del asombro y la gratitud. Una voz femenina se elevó entre todas, la de Miriam, hermana de Moisés, que tomó un pandero en sus manos y danzó. Las mujeres la siguieron, repitiendo una frase que se convertiría en himno eterno. Cantaré al Señor, porque se ha engrandecido grandemente. Caballos y jinetes arrojó en el mar. El desierto esperaba delante de ellos. Pero por primera vez, no tenían miedo. Habían visto con sus propios ojos lo que ningún otro pueblo había visto jamás. El poder de Dios, abriendo camino donde solo había muerte. Moisés guardó silencio. El viento soplaba suave entre las rocas, llevando consigo el eco de las olas. Comprendió que ese era el verdadero principio. El nacimiento de una nación que había aprendido, entre la esclavitud y la fe, que la libertad no es un regalo fácil, sino una conquista del alma. A lo lejos, el mar seguía rugiendo, como recordando al mundo que la soberbia de los hombres no puede resistir la voluntad divina. Esa noche, el cielo se llenó de estrellas. El pueblo descansó junto al mar, sin temores, y mientras las llamas de las hogueras titilaban sobre la arena, la voz del narrador invisible parecía susurrar una lección que atravesaría los siglos. Ningún mar es demasiado profundo cuando Dios camina delante. Ninguna cadena es demasiado fuerte cuando el corazón ha aprendido a creer. Y así, entre el eco del mar y el murmullo del viento, comenzó una nueva travesía. El pueblo libre marchaba hacia la promesa. Y tú, que escuchas esta historia, ¿qué mar tendrás que cruzar para dejar atrás tus propias cadenas?